A veces el quiebre no suena, solo ocurre. Un instante, un pensamiento que se deshace en el aire, y de pronto todo lo que dabas por cierto parece ajeno, distante, casi irreconocible. Tu respiración se vuelve lenta. La mente inquieta busca respuestas donde ya no hay preguntas claras. El mundo sigue girando, pero tú no. Es como si el tiempo, ese aliado silencioso, decidiera detenerse solo para mostrarte algo que no querías ver. Quizás sea eso lo que llamamos pérdida, el momento exacto en que ya no controlas nada. Te resistes, intentas volver al ritmo de antes, pero dentro de ti algo ha cambiado. El ruido de la costumbre se apaga y lo único que queda es el eco de una duda. ¿Y si nada fuera casualidad? Hay una razón invisible detrás de todo, incluso detrás del dolor. No lo notas cuando todo va bien, sino cuando se derrumba lo que creías estable. Entonces descubres que la vida no castiga, enseña. Que el tiempo no te destruye, te revela. Cada día puede ser una caída o una oportunidad para regresar a ti mismo. Detente. Observa. Comprende. No intentes huir del vacío. Míralo de frente. Ahí, justo en el centro de lo que duele, empieza el dominio interior. No se trata de eliminar el dolor, sino de transformarlo en entendimiento. Esa es la lección que los sabios repitieron durante siglos y que hoy vuelve a ser urgente mantener la calma cuando el mundo interior tiembla. Porque el control no está en el exterior, sino en la forma en que eliges mirar. El tiempo no pasa, te moldea. Y cada instante, incluso el más incierto, puede ser una puerta hacia la serenidad. Acompáñanos en este viaje hacia la calma interior. El reloj marcaba las 04:17 cuando todo se detuvo. No fue una explosión, ni un disparo, ni una alarma. Fue el silencio. Un silencio tan denso que ni siquiera el aire se atrevía a moverse. Durante unos segundos, pensé que el universo había puesto pausa, como si alguien allá arriba hubiera dicho: «Veamos qué hace este tipo si le quito todo el ruido». Y ahí estaba yo mirando una pantalla apagada con las manos quietas sobre el teclado, sin saber si había perdido el control o si por fin lo había recuperado. Ese instante absurdo y casi ridículo fue el punto de quiebre. A veces creemos que los grandes cambios llegan con fuegos artificiales, con música épica de fondo, con alguien gritándonos: «Ahora o nunca». Pero la mayoría de las veces llegan así en silencio, sin previo aviso, sin glamour. Y cuando llegan te obligan a mirar de frente lo que has estado evitando, que no controlas nada, ni el tiempo ni las personas, ni siquiera tus propios pensamientos cuando deciden hacer fiesta a medianoche. Recuerdo que lo primero que hice fue reírme, no una risa feliz, sino esa mezcla entre ironía y resignación. Me reí porque me di cuenta de lo ridículo que era haber vivido tantos años creyendo que podía dominarlo todo. Había planificado cada detalle de mi vida con la precisión de un general, y aún así, el caos siempre encontraba una rendija por donde colarse. Tal vez eso era la guerra moderna, una batalla entre el control y el azar, y yo era un soldado sin mapa peleando contra el viento. El silencio seguía ahí observándome. Era incómodo al principio, como esa mirada de alguien que sabe demasiado y no dice nada. Pero luego empezó a sentirse distinto. No como una ausencia, sino como un espacio. Un espacio donde cabía algo nuevo. Pensé en apagar todo, en salir a caminar, pero no lo hice. Me quedé quieto escuchando el zumbido leve del monitor apagado, el tic-tac del reloj, el sonido lejano de un coche pasando por la calle vacía. Y de pronto entendí: ese silencio no era mi enemigo, era mi maestro.
Durante años había confundido el ruido con la vida. Si no había movimiento me asustaba. Si no había planes sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y sin embargo, en ese instante inmóvil, comprendí que todo lo que buscaba calma, claridad, sentido, había estado ahí todo el tiempo esperando a que dejara de correr. Fue entonces cuando me vino a la cabeza una pregunta. ¿Y si nada fuera casualidad? Quizás ese fallo técnico, ese colapso de mis rutinas, no era una desgracia, sino una invitación. Tal vez el universo no conspira a nuestro favor ni en nuestra contra. Solo pone las piezas sobre la mesa y nos observa moverlas con torpeza. El silencio, pensé, es la forma más elegante que tiene la realidad de decirnos: siéntate, observa, aprende. No voy a mentir, al principio me resistí. Quería volver al ruido, a las pantallas, a los mensajes, a la sensación de estar haciendo algo. Pero cuanto más intentaba, más fuerte se hacía el silencio, como un campo de fuerza invisible. Era inútil luchar. Así que cedí, me rendí. Y en esa rendición paradójicamente sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: control. No sobre el mundo, sino sobre mí. Fue como si alguien apagara la tormenta dentro de mi cabeza. Los pensamientos dejaron de chocar entre sí, las preocupaciones se volvieron más pequeñas, casi irrelevantes. Descubrí que no necesitaba respuestas inmediatas, solo presencia. Y eso, créeme, es un descubrimiento peligroso. Porque cuando aprendes a estar presente ya no puedes volver atrás. Empiezas a ver todo de otra manera: las personas que corren, sin saber por qué, las discusiones que solo alimentan el ego, la ansiedad que se disfraza de productividad. Todo se vuelve claro, como si hubieras cambiado el lente con el que miras la vida. A partir de ahí el silencio se convirtió en una especie de aliado. No siempre amable, pero sí honesto. Te dice cosas que nadie se atreve a decirte: que estás cansado de aparentar, que no todo lo que haces tiene sentido, que a veces solo estás repitiendo movimientos porque temes detenerte. Y sí puede ser cruel, pero también te devuelve algo que habías perdido sin darte cuenta: la verdad. Esa noche entendí que la pérdida de control no es el final del camino, es la puerta de entrada. Lo que asusta no es el vacío, sino no saber qué hacer con él. Pero cuando lo aceptas, cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar, ocurre algo extraño. Empiezas a ver un patrón, una especie de orden oculto detrás del desorden. Los antiguos lo llamaban logos, esa razón universal que atraviesa todo, incluso el caos. No importa si crees en dioses, energía o simplemente en el azar, hay una inteligencia silenciosa moviendo las piezas, y a veces la única forma de escucharla es cuando todo el resto calla. Lo curioso es que cuando hablo de esto, la gente me dice: pero si no haces nada, ¿cómo vas a avanzar? Y yo siempre respondo lo mismo. Quizás avanzar no siempre significa moverse. A veces avanzar es quedarse quieto el tiempo suficiente para entender hacia dónde quieres ir. Los soldados lo saben bien: moverse sin dirección es tan peligroso como no moverse en absoluto. Así que ahí estaba yo en medio de una batalla invisible, sin disparos, sin bandera, solo con el eco de mis propios pensamientos. Y por primera vez no sentí miedo, sentí curiosidad. Curiosidad por saber qué pasaría si dejaba de intentar controlar cada detalle. Si en vez de resistirme observaba, si en vez de huir permanecía. Tal vez pensé: el cambio no empieza cuando uno decide hacerlo, sino cuando ya no tiene opción. El silencio impone su ley cuando el ruido ya no sirve. Y aunque suene poético, es brutal.
te arranca las máscaras, te deja frente a frente con tu mente sin filtro. Pero en ese campo abierto sin distracciones, también encuentras algo parecido a la paz. No esa paz cursi de las postales con atardeceres, sino una paz más tosca, más real, la que nace del cansancio de haber intentado controlarlo todo. Cuando amaneció, la luz entró por la ventana y me di cuenta de que había pasado toda la noche ahí sin dormir, sin hacer nada, solo mirando el techo, y sin embargo sentía que había recorrido un viaje entero. No hacia afuera, sino hacia adentro. Entendí que el silencio no era un enemigo a vencer, sino un terreno que aprender a habitar. Porque después de todo no hay victoria más grande que dejar de huir de ti mismo. Y así empezó todo, sin trompetas ni himnos, solo el rumor del día naciendo, y una mente que por primera vez decidió no intervenir. Puede que el mundo siguiera igual de caótico allá afuera, pero dentro de mí algo se había movido, o tal vez se había detenido y eso bastaba. Al fin y al cabo, el silencio no llega para castigarte. Llega para recordarte quién manda aquí. Y no eres tú. El sol apenas asomaba cuando el convoy se detuvo. No fue por orden superior ni por un fallo técnico. Fue porque uno de los muchachos se dio cuenta de que seguía sujetando con fuerza una radio que ya no funcionaba. La apretaba como si de ese pedazo de metal dependiera su vida. Nadie dijo nada, pero todos lo entendimos. A veces el peso que más agota no está en la mochila, sino en las cosas que nos negamos a soltar. El desapego comienza así con un objeto inútil que se niega a morir. En mi caso fue una fotografía vieja. La llevaba doblada dentro del uniforme, protegida del sudor y la lluvia como si fuera un amuleto. Una noche, mientras esperábamos órdenes, el viento se la llevó. Intenté alcanzarla, pero se perdió en la oscuridad. Durante días maldije al viento, al destino y a todo lo que no podía controlar. Hasta que entendí algo tan simple que dolía. No era la foto lo que me ataba, era la historia que me contaba a través de ella. Soltar no es fácil. El cerebro está programado para aferrarse como si todo lo que poseemos fuera parte de nuestro esqueleto. Desde niños nos enseñan que perder es fracasar, que dejar ir es rendirse. Y claro, crecemos convertidos en coleccionistas de todo, personas, recuerdos, promesas, hasta culpas viejas que ya ni nos quedan bien. A veces pienso que si el alma tuviera peso, estaría hecha de todas esas cosas que insistimos en guardar. En campaña aprendí que el apego tiene muchas formas. Hay quienes se aferran al pasado como si fuera un refugio. Otros al futuro como si pudieran controlarlo a fuerza de ansiedad. Y están los que se apegan al dolor porque al menos el dolor les da identidad. Es curioso, pero cuando la mente no sabe quién es, se aferra incluso a lo que la destruye con tal de no sentirse vacía. Recuerdo una conversación con el capitán. Me vio preocupado mirando hacia el horizonte y me dijo: «El que carga demasiado no llega lejos, soldado». Yo asentí fingiendo que lo entendía, pero por dentro pensé que hablaba del equipo, no de la cabeza. Años después comprendí que tenía razón. Uno no puede avanzar si todo lo que lleva en la mente son cajas que nunca se atreve a abrir ni a dejar atrás. Soltar no significa huir, aunque a veces parezca lo mismo. Huir es escapar del miedo. Soltar es mirarlo a los ojos y decirle: «Ya no te necesito para sentirme vivo». Y sí puede doler, sobre todo cuando se trata de personas. Nos educaron para confundir amor con posesión. Pensamos que amar es cuidar, pero en realidad muchas veces es controlar.
Amar no es ponerle una correa al otro, sino confiar en que si se queda es porque quiere, no porque no puede irse. Una vez en medio de una operación, uno de los hombres perdió un colgante que llevaba siempre al cuello. Era un recuerdo de su hija. Pasó la noche buscándolo entre el barro desesperado. Al amanecer lo encontramos dormido sin el colgante, pero con una sonrisa extraña. «Creo que ya no lo necesito para recordarla», murmuró. En ese momento entendí lo que los libros llaman desapego, pero con olor a tierra y cansancio real. La mente cuando suelta respira mejor. Es como abrir una ventana después de un incendio. Dejas que el aire entre, que el humo salga y descubres que lo que parecía ruina no era más que espacio libre para empezar de nuevo. Claro, el cerebro protesta. Te susurra que sin aquello no podrás seguir, que sin esa persona, ese trabajo, ese plan, todo se acabará. Pero es mentira. El cerebro es un pésimo consejero cuando tiene miedo. Te promete seguridad a cambio de libertad, y muchos aceptan ese trato sin leer la letra pequeña. El desapego no es indiferencia, es equilibrio. Es poder mirar lo que amas sin tratar de encerrarlo en una jaula. Es disfrutar de lo que tienes sin temer su ausencia. Es agradecer mientras dura y despedirse sin dramatismo cuando termina. Como una hoja que cae del árbol no lucha, no pregunta por qué, simplemente cae porque es tiempo. Y el árbol no se deprime, sabe que sin soltar no habrá primavera. A veces me pregunto qué pasaría si aprendiéramos eso antes de que la vida nos obligue. Si entendiéramos que las pérdidas no son castigos, sino reajustes. Que cuando algo o alguien se va deja un hueco que no está vacío, está esperando algo nuevo. Pero claro, somos tercos. Preferimos seguir abrazando lo que duele como si el sufrimiento fuera una medalla al mérito. Durante una guardia de madrugada me encontré mirando las estrellas. Todo estaba quieto menos mis pensamientos. Pensé en todas las cosas que había perdido, lugares, personas, versiones de mí mismo. Y me di cuenta de que en realidad no las había perdido, solo habían cumplido su ciclo. Como las estaciones. Nadie se queja del invierno porque se va, simplemente acepta que debía llegar. Entonces me reí otra vez, esa risa amarga y libre, porque entendí que nada me pertenecía, ni siquiera mis recuerdos. Todo era préstamo. Algunos dicen que el desapego te vuelve frío. Yo diría que te vuelve lúcido. Cuando dejas de exigirle al mundo que sea como tú quieres, descubres que no era tan malo como creías. Y lo más irónico es que cuando sueltas muchas cosas, vuelven pero transformadas. Las personas regresan más maduras. Los sueños se redefinen, incluso tú te ves distinto. Es como limpiar el visor de una cámara llena de polvo. No cambió el paisaje, cambiaste tú. Y si te soy honesto, el desapego también tiene humor. La vida tiene esa manera elegante de darte lecciones con sarcasmo. El día que decidí no depender de nada, se rompió la cafetera. El universo, supongo, tiene un sentido del humor bastante cruel. Pero entre sorbo y sorbo de café instantáneo, entendí que también era parte del entrenamiento. Si algo tan pequeño puede alterarte, imagina lo que hará lo grande. Así que me prometí practicar con lo simple, perder llaves, dejar que el móvil se quede sin batería, escuchar sin tener la última palabra. Pequeños ejercicios de libertad. Hoy, cuando alguien me pregunta qué es soltar, les digo que no se trata de tirar nada por la borda. Es quedarse en el mismo lugar, pero sin la necesidad de que todo te pertenezca. Es mirar a la gente, a los objetos, a los recuerdos y decirles, pueden quedarse o pueden irse, estaré bien igual.
No porque no te importen, sino porque entiendes que la vida no está hecha para retener, sino para fluir. El desapego no te convierte en un monje ni en un santo. Te convierte en alguien que puede amar sin miedo. Y eso en estos tiempos ya es casi un superpoder. Cuando sueltas, dejas espacio para que el mundo te sorprenda. Y aunque a veces duela, es un dolor limpio, el tipo de dolor que huele a libertad. Quizás por eso cada vez que el convoy se detiene y el silencio se instala, me gusta mirar lo que llevo conmigo y preguntarme si todavía lo necesito. No siempre sé la respuesta, pero al menos la pregunta me mantiene liviano. Porque en el fondo todo esto, la vida, el viaje, el ruido, las pérdidas, no es más que un entrenamiento para aprender a soltar sin huir. Y si lo haces bien, ni siquiera el viento podrá quitarte lo esencial. Hay silencios que pesan y otros que liberan. Esta madrugada el nuestro pesaba. La radio había muerto, los drones callaban y solo se oía el viento rozando las lonas del campamento. Nadie hablaba y sin embargo todos teníamos la misma pregunta girando en la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuvimos en silencio? No el silencio forzado de una orden, sino ese otro, el interno, el que no depende del entorno, sino del ruido que llevamos dentro. A veces pienso que el verdadero campo de batalla está en la mente. No hay bombas ni balas, solo pensamientos que estallan en cadena. Intentas dormir y de pronto tu cerebro decide repasar todas las conversaciones incómodas que has tenido desde 2009. Luego añade preocupaciones por el futuro, planes imposibles, cosas que jamás pasarán. Y ahí estás, con los ojos cerrados, peleando contra un enemigo invisible, el ruido mental. Si existiera una medalla por pensar demasiado, todos seríamos generales. Pero esa noche, algo cambió. El silencio no era amenaza, era presencia. No había órdenes, ni pasos, ni luces. Solo respiración. Y fue ahí cuando lo entendí. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de reacción. El mundo puede gritar, pero si tú no respondes, hay calma. Claro, decirlo es fácil. La mente no se apaga como un interruptor, y menos cuando ha pasado años viviendo de estímulos. El cerebro moderno es como un soldado hiperactivo. Si no le das una misión, se inventa una. Dicen los científicos que cuando el cerebro está tranquilo, produce más serotonina, esa sustancia que te hace sentir paz. En cambio, cuando se llena de ruido, libera cortisol, la hormona del estrés. Básicamente, mientras tú crees que estás pensando demasiado, tu cuerpo está en modo emergencia. Por eso terminas cansado sin haber hecho nada. El ruido mental es una guerra de trincheras. No ves al enemigo, pero él está ahí disparando sin parar. Lo gracioso es que nadie nos enseñó a callar. Nos enseñaron a hablar, a responder, a opinar, a llenar cada segundo con algo. En el ejército, el silencio suele significar peligro. Pero hay otro tipo de silencio que no mata, sino que cura. El silencio interno. Ese que no busca apagar los pensamientos, sino observarlos sin correr detrás de ellos. Como mirar una caravana pasar desde la distancia, ves los camiones, oyes el ruido, pero no te subes a ninguno. Una vez durante una misión en el norte quedamos atrapados sin comunicación. Ni radio, ni GPS, ni nada. 12 horas sin ruido digital. Al principio fue desesperante. Nadie sabía qué hacer con tanto espacio vacío. Algunos murmuraban, otros fingían dormir. Yo empecé a contar mis respiraciones solo para no pensar. 1, 2, 3. Cuando llegué a 100, algo se calmó. El cuerpo se aflojó, la mente se volvió más clara.
Me di cuenta de que sin querer había encontrado una forma de resetearme. Respirar no era solo una necesidad biológica, era una estrategia de supervivencia. El silencio funciona igual. No se trata de apagarlo todo, sino de escuchar sin intervenir. Escuchar tus pensamientos como escuchas la lluvia sobre el techo. No intentas detenerla, simplemente sabes que pasará. El ruido mental también pasa si lo dejas. Pero claro, preferimos entretenernos, llenarlo con música, con pantallas, con conversaciones sin sentido, porque el silencio incomoda. Nos deja a solas con lo que somos, y eso da miedo. Nadie quiere enfrentarse a su propio eco. Yo también lo evitaba. Hasta que un día me di cuenta de que el ruido era una forma elegante de no sentir. Cada vez que la tristeza asomaba, encendía algo la televisión, el teléfono, una charla cualquiera. Todo para no escucharme. Y el cuerpo lo notaba: tensión en el cuello, respiración corta, insomnio. El ruido no se iba, solo cambiaba de disfraz. Entonces empecé a practicar un ritual absurdo: quedarme callado 10 minutos al día. Sin música, sin mensajes, sin pensar siquiera en no pensar. Solo estar. Al principio fue un desastre. A los 3 minutos ya estaba haciendo la lista del supermercado mentalmente. Pero con el tiempo esos 10 minutos se volvieron un refugio. La mente, cuando se acostumbra al silencio, cambia de ritmo. Es como un río que deja de golpear las piedras y empieza a fluir. De pronto entiendes cosas que antes parecían confusas. Ves con más claridad lo esencial y lo trivial. Aprendes que no hace falta reaccionar a todo. Que no contestar también es una respuesta. Que el silencio puede ser más elocuente que cualquier discurso. Y no me volví un iluminado. Sigo quejándome cuando el café se enfría y maldiciendo el tráfico. Pero cada vez que el ruido interno empieza a subir, recuerdo que puedo observarlo. Lo dejo pasar como un avión lejano. A veces bromeo con los compañeros tranquilos. No estamos perdiendo la cabeza, solo estamos aprendiendo a escucharla sin gritar. Se ríen, pero en el fondo todos entienden. La calma es contagiosa, igual que el miedo. El silencio bien usado no te aísla, te conecta. Empiezas a escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas: el ritmo de tu respiración, el sonido de la lluvia, incluso el tono real con el que la gente te habla. No el que oías antes filtrado por tu impaciencia, sino el verdadero. Y también escuchas tu cuerpo. Descubres que el dolor que sentías no era solo físico, sino una forma de ruido acumulado. Cuando lo reconoces, deja de gritar. En algún momento de la madrugada, mientras el resto dormía, me quedé observando el cielo. No había estrellas, solo nubes moviéndose despacio. Y pensé que el silencio se parece mucho a eso, algo que no ves, pero que te mueve por dentro. No necesitas entenderlo, solo sentir que está trabajando a su manera. No es vacío, es plenitud. El sonido de todo lo que no necesita pronunciarse. El silencio interno no se alcanza una vez y ya está. Se entrena como la puntería o la paciencia. Algunos días lo logro, otros no. Pero incluso cuando falla, deja huella. Después de vivirlo ya no soportas tanto ruido. Ya no puedes llenar cada espacio con palabras sin sentido. Te vuelves más selectivo con lo que escuchas, con lo que dices, incluso con lo que piensas. Y eso, aunque parezca poca cosa, cambia por completo la forma de moverte en el mundo. Así que cuando alguien me pregunta cómo se entrena la calma, les digo que no se trata de poner música relajante ni de huir al desierto. Se trata de aprender a quedarse quieto dentro del propio ruido como un francotirador paciente.
Esperar, observar, respirar. Hasta que el disparo llega solo sin esfuerzo y la mente por fin hace lo que el mundo nunca logra hacer: callar. Dicen que la guerra moderna se gana con precisión, no con fuerza. Yo digo que se gana con atención, porque cuando pierdes el enfoque no necesitas enemigos, te derrotas solo. Esta mañana, mientras revisábamos el mapa digital, uno de los operadores confundió una sombra con un convoy enemigo. 3 minutos de tensión, 2 órdenes contradictorias y un silencio incómodo. Después todos entendimos la lección. Un segundo de distracción puede costarte más caro que una bala. La atención es como la mira de un rifle: si tiembla, fallas. El problema es que vivimos en un mundo que hace todo lo posible por hacernos temblar. Notificaciones, correos, alertas, pantallas que brillan más que el sol. Cada clic es una trampa, una pequeña dosis de dopamina que te roba la concentración y te deja creyendo que estás haciendo mucho cuando en realidad no haces nada. Es irónico: antes la gente temía perder la libertad. Ahora la regala con un simple aceptar términos y condiciones. Recuerdo un día en el que intenté leer un informe. Me interrumpieron 9 veces. 9. No por ataques ni por emergencias, sino por mensajes sin sentido. Uno preguntaba si había visto el último video viral. Otro, si quería unirme a una reunión rápida que duró 1 hora. Al final no terminé el informe, pero sí desarrollé un profundo respeto por los monjes del siglo XIII. Ellos no tenían Wi-Fi, pero sabían algo que nosotros olvidamos. El enfoque no es una habilidad, es una forma de disciplina mental. Cuando estás en el terreno, el ruido externo puede matarte, pero el ruido interno también. Aprendí a mirar una sola cosa a la vez, no por filosofía, sino por supervivencia. Si apuntas a un blanco y piensas en 3 cosas al mismo tiempo, la misión, el hambre y el mensaje que no has respondido, el disparo se va al infierno. Lo mismo pasa con la vida: si dispersas tu atención, todo se desordena. Lo urgente grita, lo importante espera. Y el problema es que el cerebro adora lo urgente porque le da la ilusión de estar ocupado. He visto soldados corriendo sin rumbo, haciendo 100 tareas al mismo tiempo, convencidos de que la velocidad es progreso. Pero la velocidad sin dirección solo sirve para chocar más rápido. A veces basta con detenerse, respirar y elegir un objetivo, uno solo, y hacerlo bien. Es casi un acto revolucionario en estos tiempos, hacer una sola cosa: comer sin revisar el móvil, escuchar sin preparar la respuesta, caminar sin grabarlo para subirlo después. Parece simple, pero inténtalo, y verás que el cerebro empieza a gritar como un niño sin juguetes. En una operación, el capitán solía repetirnos: miren menos, vean más. Y tenía razón. La atención no es mirar todo, es mirar lo necesario. Los drones pueden registrar 1000 detalles, pero si el operador no sabe qué buscar, de nada sirve. Lo mismo pasa con nosotros. El mundo está lleno de datos, pero vacío de significado, porque nadie se detiene el tiempo suficiente para entender nada. Un día decidí probar algo extremo: apagué el teléfono por 24 horas. Los primeros 30 minutos fueron gloriosos. Luego empezó el síndrome de abstinencia, el impulso de revisarlo, la sensación de que algo terrible estaba pasando, y yo no lo sabía. Nada terrible pasó. Nadie murió. El mundo siguió girando. Lo único que cambió fue que mi mente por fin tuvo espacio para pensar sin interrupciones. No sabía si sentirme liberado o humillado por darme cuenta de que un trozo de plástico dictaba mi nivel de paz.
El enfoque descubrí no se trata solo de evitar distracciones, sino de elegir bien las batallas. Hay cosas que merecen tu atención y otras que solo la piden a gritos. Lo urgente grita, lo importante susurra. Pero el susurro, cuando aprendes a escucharlo, suele tener más verdad que todo el ruido del mundo. En el frente, eso puede significar la diferencia entre una decisión sensata y una catástrofe. En la vida civil, entre avanzar o vivir apagando incendios ajenos. Los antiguos estoicos hablaban de la presencia consciente, pero yo lo entendí mejor después de una noche sin dormir. Había pasado horas vigilando el radar hipnotizado por las luces parpadeantes. De pronto noté algo extraño. Cuanto más trataba de concentrarme, más me cansaba. Pero cuando simplemente observé sin forzar, mi mente se estabilizó. No era un esfuerzo, era una quietud. Como apuntar sin tensión. Como si el pensamiento y la acción se alinearan. En ese momento todo encajó. La concentración no es apretar, es soltar lo innecesario hasta que solo queda lo esencial. Claro, suena poético, pero aplicarlo en la vida real es otra historia. Intentas concentrarte en una tarea y aparece una notificación con una oferta solo por hoy. Lo ignoras, pero el cerebro ya picó el anzuelo. Esa pequeña descarga de dopamina te hace sentir que te pierdes algo y sin darte cuenta ya abriste 3 pestañas nuevas. A veces creo que si la dopamina fuera visible, veríamos millones de luces rojas encendiéndose sobre nuestras cabezas como bengalas de distracción. Por eso ahora tengo una regla no escrita: si algo realmente importa, merece atención completa. Si no puedo darle eso, mejor no lo empiezo. Es un filtro brutal pero necesario. El enfoque no se mide por cuánto haces, sino por cuánta conciencia pones en lo que haces. Y sí hay días en que fallo miserablemente, pero incluso entonces intento regresar. Vuelvo a la respiración, a ese ritmo que me ancla. En el fondo, concentrarse es recordar quién manda, tú o el ruido. A veces, cuando todo el equipo está disperso y las órdenes se confunden, me da por bromear. Oigan, si enfocarse fuera un arma, estaríamos desarmados. Ríen, pero lo saben. Es verdad. Hemos aprendido a correr sin mirar, a responder sin pensar, a vivir en piloto automático. El enfoque es un lujo que ya casi nadie se permite. Pero en medio del caos, ese lujo se vuelve supervivencia. Cada vez que logro mantener la atención unos minutos más de lo normal, siento una pequeña victoria. No hay medallas ni música épica, pero hay una claridad que vale más que cualquier reconocimiento. Es como si la mente, cansada de tanto ruido, finalmente exhalara y dijera: por fin. Y en ese instante todo lo demás se acomoda. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú por fin estás mirando donde debes. Dominar la atención no es conquistar el mundo, es dejar que deje de conquistarte. Y créeme, cuando aprendes a hacerlo, la vida se vuelve más precisa. Cada decisión, cada paso, cada mirada tiene peso. Ya no disparas al azar, apuntas con propósito. Y entonces entiendes que el enfoque no es solo una herramienta, es la forma más silenciosa y poderosa de libertad. Dicen que el enemigo más peligroso no lleva uniforme. Y es verdad. No duerme, no pide permiso, no se cansa. Vive dentro, disfrazado de voz racional, de orgullo herido, de esa necesidad absurda de tener siempre la razón. Le llaman ego, pero podría llamarse de 1000 formas más. Yo primero no me equivoco, merezco más. En el campo lo he visto destruir más equipos que cualquier explosión. Nadie lo detecta al principio.
Se infiltra despacio con modales como un compañero amable que solo quiere ayudar. Hasta que un día, cuando te das cuenta, ya manda más que el comandante. Recuerdo una operación en la que todo salió mal. No porque el plan fuera malo, sino porque cada uno quería brillar más que el otro. Uno quería ser el héroe, otro, el estratega, otro, el salvador. Y mientras discutíamos quién tenía la mejor idea, el enemigo, que no tenía tanto ego, simplemente hizo su trabajo. Cuando terminó el desastre, nadie miraba a nadie. Fue ahí cuando entendí que el ego no necesita gritar para mandar. Solo susurra. Tú tienes razón, y ya con eso gana. El ego es como un casco que te protege del golpe, pero también te impide escuchar. No quieres oír críticas, no aceptas errores, y terminas caminando con esa seguridad artificial de quien cree que todo lo tiene bajo control. Hasta que la realidad te da una bofetada, y claro, el ego sale corriendo y te deja solo. Es un aliado cobarde, aparece para presumir, desaparece cuando hay que asumir. Hay una cosa curiosa del ego: siempre tiene excusas. Si fallas, no fue tu culpa. Si alguien te supera, seguro hizo trampa. Si las cosas salen bien, por supuesto fue gracias a ti. En mi unidad lo llamamos modo supervivencia mental. El cerebro fabrica justificaciones con la misma velocidad con la que el cuerpo fabrica adrenalina. Negación. Proyección, racionalización. Toda una artillería psicológica al servicio del yo. No fui. Lo gracioso es que todos lo hacemos, incluso los que juran ser humildes. Sí, también tú, que ahora mismo estás pensando que no tienes ego. Ese pensamiento ya lo delata. Hubo un tiempo en que yo también creía estar libre de eso. Me decía, no soy arrogante, solo tengo confianza. Pero la línea entre confianza y vanidad es más fina que el cable de un dron. La verdadera diferencia la descubres cuando alguien te corrige. Si tu primer impulso es defenderte, felicidades. El ego sigue al mando. Si en cambio puedes escuchar sin ponerte en guardia, entonces algo dentro empezó a cambiar. Ver sin defenderte, esa es la prueba. Una noche, en una reunión de planificación, un teniente joven me contradijo frente a todos. Tenía razón, pero mi orgullo no lo aceptó. Le contesté con sarcasmo, lo hice quedar mal, y por unos minutos me sentí poderoso. Después, cuando todo se calmó, me di cuenta de que había ganado una discusión y perdido el respeto de alguien que solo intentaba ayudar. El ego siempre cobra caro, te da satisfacción momentánea y te quita claridad. Es como una droga mental, y la abstinencia se llama humildad. Ser humilde no es agachar la cabeza ni hablar bajito. Es pensar menos en ti. Es dejar de medir cada cosa con la regla del yo. Cuando haces eso, el mundo deja de girar a tu alrededor y curiosamente se vuelve más amplio. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas: la calma en las voces ajenas, los gestos silenciosos, los detalles pequeños que el ego, ocupado en autopromocionarse, nunca ve. Es como quitarte una máscara que llevabas tanto tiempo puesta, que habías olvidado cómo era tu cara debajo. El ego no siempre ruge. A veces se disfraza de virtud. Te dice que eres generoso, pero en realidad buscas reconocimiento. Te hace creer que eres justo, pero solo cuando te conviene. Incluso en la humildad se esconde diciendo, mira qué humilde soy. Es un actor profesional y el escenario es tu mente. Por eso hay que observarlo como se observa una trampa, con calma, sin odio, sin miedo. Cuanto más lo atacas, más se defiende. Cuanto más lo miras,
más pequeño se vuelve. Una vez escuché a un psicólogo decir que el ego no se elimina, se domestica. Me pareció una buena metáfora. No puedes matar al animal, pero puedes enseñarle a no morderte. Lo alimentas con silencio, con autocrítica, con risas a costa de ti mismo. El humor es un arma poderosa contra el ego. Cuando aprendes a reírte de tus propias torpezas, el yo pierde poder. Recuerdo que una vez durante una práctica de tiro, fallé todos los objetivos. Un soldado nuevo me miró esperando una reacción. Yo solo dije, tranquilo, estoy practicando el arte del error controlado. Se rió y yo también. El ego odia la risa porque no sabe qué hacer con ella. Con el tiempo aprendí que el ego no solo crea conflictos con los demás, también contigo mismo. Es esa voz que te compara, que te dice que no eres suficiente o que eres demasiado. Una voz bipolar un día te eleva, al siguiente te destruye. Y lo más triste es que la mayoría de las guerras internas vienen de escucharla demasiado. Si tan solo pudiéramos apagar ese canal, pero no se apaga, se reemplaza. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, cada vez que aceptas que puedes estar equivocado, estás cambiando de frecuencia. Hay una paz extraña en admitir que no lo sabes todo. No te hace débil, te hace humano. Lo que destruye no es la ignorancia, es la arrogancia de creer que ya no tienes nada que aprender. Cuando aceptas eso, la vida se vuelve menos pesada. Te liberas de la obligación de impresionar, de la necesidad de ganar cada discusión, de esa estúpida competencia constante por ser más. Y entonces descubres que no necesitas brillar para ser útil, ni mandar para tener valor. Basta con estar despierto, atento, dispuesto a aprender. A veces pienso que si los ejércitos pudieran entrenar la humildad, igual que entrenan el disparo, habría menos guerras. Pero claro, eso no da medallas. La humildad no se celebra porque no se ve. Es invisible como el verdadero poder. Lo notas cuando alguien calla pudiendo gritar, cuando admite un error sin perder la calma, cuando no necesita el último aplauso. Ese tipo de fuerza no se enseña, se contagia. Esta noche, mientras limpio mi equipo, veo mi reflejo en la hoja del cuchillo. Pienso en todas las veces que confundí mi reflejo con mi identidad. En cuántas ocasiones luché solo para defender una imagen. El ego sigue ahí, claro, siempre lo estará. Pero ahora lo reconozco cuando asoma. Y cuando lo hace solo le digo, tranquilo, no necesito que me salves. Entonces guardo el cuchillo, apago la luz y dejo que el silencio me recuerde que a veces el enemigo no se vence atacando, sino entendiendo quién es. En las misiones largas, uno aprende a distinguir los sonidos importantes de los que solo hacen ruido. El cerebro hace lo mismo, clasifica el mundo entre lo que amenaza y lo que no. Pero a veces falla. Una palabra mal dicha, una mirada indiferente, un recuerdo viejo. Y de pronto la mente reacciona como si te estuvieran apuntando. Nadie disparó, pero la amígdala, esa pequeña alarma en tu cabeza, ya encendió todas las luces rojas. La emoción es rápida, la razón llega después, caminando con calma, revisando los daños. Lo noté por primera vez en una guardia nocturna. Estaba todo en silencio hasta que un tronco cayó en el bosque. El corazón me dio un salto, el cuerpo se tensó, la mano fue directa al arma. Un segundo después, la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que actúa como capitán sensato, dijo: tranquilo, solo fue un tronco. Demasiado tarde. Ya había gastado media dosis de adrenalina en un pedazo de madera. Así funciona el cerebro. La emoción actúa primero, la razón explica después. Y entre ambas, en ese intervalo diminuto,
vive la libertad. La mayoría de las veces no la usamos. Alguien te grita, tú respondes. Te provocan reacciones. Te sientes ofendido, contraatacas. Es el mismo reflejo de supervivencia, solo que aplicado a la vida cotidiana. Vivimos como si cada crítica fuera una bala, cada desacuerdo una emboscada. Y claro, así no hay paz que aguante. El entrenamiento más difícil no es aprender a disparar, sino aprender a no hacerlo cuando no hace falta. Te enojas, pero observas. Sientes miedo, pero lo miras de frente. Esa es la diferencia entre ser prisionero y ser consciente. La mente observadora no es una teoría rara, es una práctica tan simple como extraña ver lo que pasa dentro sin intervenir. No es fácil. La primera vez que lo intentas te das cuenta de que la cabeza no se calla ni con órdenes. La mente se queja, recuerda, anticipa, juzga. Es un soldado con insomnio. Pero si logras mirarla sin meterte en la pelea, algo cambia. A veces pienso que el cerebro es como una radio militar mal calibrada, capta todas las frecuencias al mismo tiempo. Las noticias, el pasado, el futuro, los dramas ajenos. El ruido no para nunca. La mente observadora es ese técnico que llega, baja el volumen y dice, vamos a escuchar una a una. ¿Te parece? Entonces descubres que no todas las señales merecen respuesta. No cada pensamiento es una orden. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Lo comprobé un día que un dron se estrelló a metros del puesto. Por reflejo pensé que nos atacaban, pero cuando salimos resultó que era uno de los nuestros desviado por el viento. La situación no había cambiado, solo la interpretación. Y sin embargo la diferencia entre pánico y calma fue total. No fue el dron, fue la historia que mi mente contó en ese segundo. La emoción era real, pero la causa era inventada. Si lo piensas, toda la vida funciona así. Las cosas pasan y nosotros les damos sentido. A veces el sentido duele más que el hecho. Te dejan y en vez de aceptar que terminó, construyes una novela de traición y castigo. Te equivocas y en vez de aprender levantas un muro de excusas. La emoción reacciona, la razón observa. Pero si dejas que se hablen entre sí, la guerra interna se calma. He descubierto un truco útil, la pausa consciente. Suena místico, pero es pura práctica. Cuando algo te altera, no respondas de inmediato. Respira, literalmente. Inhala, exhala y mientras tanto pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Depende de mí o no? Es increíble lo mucho que se puede evitar con solo 5 segundos de pausa. A veces en esos 5 segundos, la emoción pierde fuerza, la razón recupera terreno, y tú te salvas de decir algo estúpido, que después tendrías que disculpar con cara de iluminado. Otra costumbre que adopté es el diario de observación. No es nada sofisticado, apenas unas líneas al final del día. Anoto los momentos en los que perdí el control, lo que sentí, lo que pensé. No para flagelarme, sino para entender el patrón. Al cabo de unas semanas, las repeticiones saltan a la vista, las mismas reacciones, las mismas frases, las mismas trampas. Es como encontrar minas escondidas en tu propio terreno. Y cuando sabes dónde están, dejas de pisarlas. En el fondo, observar no es controlar. Es aceptar que dentro de ti viven varias versiones, una que siente, otra que analiza, otra que simplemente mira. Si las dejas coexistir sin que una intente matar a la otra,
surge algo parecido a la serenidad. No porque dejes de sentir, sino porque aprendes a no convertir cada emoción en una orden de ataque. La ira puede estar ahí, pero tú ya no la usas como combustible. El miedo puede seguir, pero no dicta tus movimientos. A veces bromeo con los compañeros. La amígdala es como ese soldado impulsivo que dispara antes de preguntar. La corteza prefrontal, el oficial que llega después con el parte de daños. Si logran trabajar juntos, la operación sale limpia. Si no, terminas pidiendo disculpas al día siguiente. El truco es enseñarles a coordinarse, y eso solo se logra con práctica, no con libros. Durante una misión particularmente tensa, uno de los novatos se paralizó ante un error. Podía ver el pánico en su rostro. Me acerqué y le dije: observa el miedo, no lo escondas. Solo míralo hasta que deje de gritar. Lo hizo. Pasaron unos segundos eternos y al final respiró. El cuerpo se relajó, la mente volvió al presente. Lo que parecía debilidad era en realidad un acto de fuerza. Porque mirar de frente lo que sientes sin reaccionar es una de las cosas más valientes que puede hacer un ser humano. La sabiduría vive en ese intervalo entre el impulso y la respuesta, no en los libros, ni en las frases motivacionales, sino en ese instante microscópico donde puedes elegir no reaccionar. Y ahí, aunque nadie lo vea, ocurre una pequeña victoria. Nadie la celebra, no hay música de fondo, pero la sientes. El corazón se calma, el pensamiento se aclara, y por un momento breve, el mundo parece obedecer otra ley, la del equilibrio. La mente observadora no es una fuga del caos, es el punto fijo dentro de él, el ojo del huracán. Mientras todo gira, tú permaneces. Ves pasar la ira, el miedo, la tristeza, pero no te arrastran. No porque seas de piedra, sino porque entiendes que tú no eres la tormenta, solo el testigo. Y cuando logras sostener esa mirada interna, el mundo deja de dictarte cómo sentir. Por fin dejas de reaccionar. Y empiezas poco a poco a responder. Hay noches en que el futuro parece un mapa roto. Todo cambia, los planes se deshacen, las órdenes se contradicen, y tú solo puedes mirar el horizonte esperando que algo tenga sentido. En el fondo, todos queremos saber qué viene después, como si el mundo debiera darnos un guión antes de cada escena. Pero la vida no trabaja con guiones, trabaja con improvisación, y nosotros los humanos somos pésimos improvisadores. Una vez pasamos 3 días esperando una extracción que nunca llegó. Cada hora era una especulación nueva, vendrán al amanecer. No esperan mejor clima. Quizás se olvidaron de nosotros. El miedo no venía de estar allí, sino de no saber qué iba a pasar. El cerebro odia los vacíos. Quiere predecirlo todo, incluso lo impredecible. Así que fabrica escenarios, y cada uno es peor que el anterior. Lo llaman ansiedad, pero en el fondo es solo control frustrado, intentar dirigir una tormenta con un paraguas. A veces el caos no está afuera, está en la mente haciendo cálculos imposibles. ¿Y si fallo? ¿Y si me dejan? ¿Y si no sale bien? Ese y si es el ruido que te roba el presente. Mientras calculas el desastre, la vida sigue su marcha y ni se entera de tus suposiciones. Lo irónico es que cuando dejas de luchar por entender cada detalle, el cuerpo se calma. Aceptar no es rendirse, es comprender. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. Una mañana después de una noche infernal de dudas, decidí hacer un experimento, dejar de prever. No pensar en el siguiente paso, solo observar lo que tenía delante.
El sol salía, los insectos zumbaban, alguien preparaba café. Y ahí, entre lo común, apareció la serenidad. No porque todo estuviera bien, sino porque por un instante dejé de resistirme. El mundo no cambió, pero yo sí. Desde entonces practico una especie de rendición consciente. Cuando algo no sale como espero, en vez de pelear, respiro y repito: esto no depende de mí. Parece una tontería, pero tiene un efecto curioso: la tensión se disuelve. Es como si el cuerpo entendiera que no hace falta estar listo para todo. Que no saber también puede ser una forma de sabiduría. En el campamento solemos bromear diciendo que la incertidumbre es el único enemigo que no se puede eliminar. Así que mejor hacerlo, amigo. Cada vez que el futuro se vuelve borroso, lo trato como al mal tiempo: pongo la capucha, me río un poco y sigo caminando. La serenidad no llega cuando el caos termina, sino cuando aprendes a moverte dentro de él sin perder el paso. Quizá esa sea la verdadera valentía: mirar lo incierto sin exigirle respuestas. Saber que la vida no promete estabilidad, pero sí oportunidad. Cada cambio es una maniobra inesperada, y cada vez que sueltas el control, la vida encuentra su propio ritmo. Al final uno no vence la tormenta, simplemente aprende a bailar con el viento. Dicen que el verdadero mando no se gana con rango, sino con silencio. Lo entendí tarde, después de muchas batallas que no salieron en ningún informe. No las del frente, sino las de adentro. La ansiedad de tenerlo todo bajo control. La impaciencia, el ruido mental que no calla ni cuando cae la noche. Ahí comprendí que dominar el entorno es fácil comparado con dominarse a uno mismo. El enemigo interno no lleva uniforme, pero conoce cada punto débil. Hay mañanas en que la rutina parece una coreografía bien ensayada: limpiar el arma, revisar el equipo, esperar la orden. Pero el dominio interior no se entrena así. No tiene pasos fijos ni horario. Es más bien una vigilancia constante, una especie de guardia interna. Desapego, silencio, enfoque. 3 palabras que al principio suenan a filosofía barata, pero que en realidad son las únicas armas que no se oxidan. Soltar lo que no puedes controlar, callar cuando el ruido no sirve y mirar solo lo esencial. Si lo piensas, son maniobras tácticas para sobrevivir a uno mismo. Por las noches suelo repasar mentalmente el día como si fuera un informe breve. ¿Qué dependía de mí hoy? A veces la respuesta es incómoda. Me doy cuenta de que gasté energía en cosas inútiles. Discusiones, expectativas, historias inventadas por el ego. En cambio, las pocas veces que consigo concentrarme en lo que realmente depende de mí, todo se ordena. El mundo no se vuelve más fácil, pero sí más claro. Y con claridad, cualquier terreno es transitable. El segundo hábito, el silencio, es mi pausa diaria. No necesito mucho: 5 minutos, un rincón sin voces, solo la respiración. Es increíble cómo el cuerpo recuerda quién eres cuando el mundo calla un momento. Al principio, cuesta, claro. La mente protesta, lanza pensamientos como bengalas. Pero si esperas lo suficiente, se cansa. Y en ese breve descanso algo se acomoda. No hay milagros, solo calma. La suficiente para no reaccionar por reflejo, para no disparar a todo lo que se mueve en tu cabeza. Y luego está el enfoque, la práctica más difícil en tiempos de distracción. No es hacer más, es hacer menos, pero con intención. En lugar de correr detrás de 1000 tareas, elegir una y hacerla bien. Cuando lo logras, el día deja de sentirse como un combate constante y se convierte en una operación precisa. Cada acción,
Tiene un propósito cada palabra, un peso. Y lo mejor es que al final del día, no te sientes agotado sino completo. Con el tiempo esas 3 prácticas se funden en una sola manera de estar. Desapegarse no significa huir, sino quedarse sin miedo. Guardar silencio no es rendirse, es escuchar lo que importa. Enfocarse no es limitarse, es liberarse del exceso. Todo se reduce a esto: gobernar el propio mundo interior. Suena fácil hasta que intentas hacerlo en serio. Pero cuando lo consigues, aunque sea por minutos, entiendes lo que es la verdadera libertad. El dominio interior no se alcanza conquistando nada, sino soltando lo que sobra. No hay fanfarria, ni medallas, ni aplausos. Solo ese instante en que el cuerpo y la mente se alinean. Y puedes mirar el caos sin moverte del centro. Es un poder silencioso, como una corriente subterránea, que sostiene todo sin pedir reconocimiento. Esta mañana, mientras el sol se alzaba sobre el campo, me sorprendí sonriendo sin motivo. No porque todo estuviera bien, de hecho, nada lo estaba del todo, sino porque por primera vez no necesitaba que lo estuviera. Quizá eso sea la trascendencia del sereno: no escapar del mundo, sino aprender a permanecer en él sin perderte. El ruido seguirá, el viento cambiará de dirección, pero dentro por fin hay un lugar que no se mueve.